Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Marcela Delgado, soy estudiante del programa CITPA y el día de hoy estamos en la unidad 1 de legislación documental. Vamos a tratar el tema de pensamiento crítico sobre legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Los temas a tratar son los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea, la línea de tiempo de hitos importantes en legislación documental nacional e internacional. Vamos a hablar sobre el concepto de Estado, elementos, características, fines, nivel y estructura. Seguidamente, tendremos temas como pirámide de Kelsen, estructura jerárquica y clasificación de normas. También vamos a tener un tema muy importante que es el gobierno abierto, su concepto, estructura y marco normativo, todo sobre el tema de transformación digital, concepto, estructura y marco normativo, y finalmente vamos a cerrar con las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Empecemos. Nuestro primer tema a tratar son los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. ¿Quién era Noam Chomsky? Noam Chomsky fue nacido en Filadelfia en 1928. Es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y XXI. Lingüista, filósofo y activista político, que revolucionó la comprensión del lenguaje con su teoría de la gramática universal, donde se plantea que la capacidad de hablar es innata en todo ser humano. Durante décadas fue profesor en el MIT mientras desarrollaba una intensa labor crítica frente al poder político y mediático. Noam Chomsky es una de las figuras más influyentes, como ya lo dije, del siglo XX y XXI, en los temas como lingüística y su fuerte reflexión sobre la política social. Grandes aportes sobre la lingüística son gramática universal, lenguaje y cognición, crítica al conductismo, gramática generativa, jerárquica de Chomsky. Pero también hay una problemática documental contemporánea donde él tiene una opinión muy crítica y de advertencia en su postura frente a este tema. ¿Qué decía él? Manipulación mediática sobre los medios de comunicación, libertad de expresión, crisis social y ecológica, democracia y poder. En pocas palabras, Chomsky no solo transformó la manera en que entendemos el lenguaje, también nos inspira a pensar críticamente sobre el mundo en el que vivimos. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, la línea de tiempo de hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional. Legislación documental internacional. Los hitos más importantes y relevantes son: en 1948 se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1972, la UNESCO hizo una convención sobre patrimonio cultural y natural. En 1980, la UNESCO recomendó sobre la preservación audiovisual. En 1996, la ley modelo de la CNU-DMI sobre el comercio electrónico. En el 2000, la Carta de la UNESCO se presentó una carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital. Y en el 2016 se creó un Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esto en cuanto a legislación internacional. Seguimos con la legislación documental nacional. Los hitos más importantes que consideré fueron estos. En 1989 tenemos la Ley 80, por la cual se crea el Archivo General de la Nación. En 1991, lo más importante de nuestro país, la Constitución Política de Colombia. Es un derecho de acceso a la información y protección de datos en el que se habla en el artículo 15 y 74, esto a nivel documental. En el 2000, una de las más importantes que como profesionales CITPA debemos tener en cuenta es la Ley 594 o la Ley General de Archivos. En el 2008 tenemos la Ley 1266 de habeas data. En el 2012 tenemos la Ley 1581, protección de datos personales. En el 2014 el decreto 2609 que se reglamenta todo el proceso de gestión
gestión documental. En el 2015 tenemos el decreto 1080, donde se integra la norma del sector cultural, incluyendo el patrimonio documental. Y por último, en el 2024, y muy importante, es el acuerdo 001 de la AGN, donde recopila ciertos decretos, circulares y demás leyes sobre temas documentales. Nuestro siguiente tema a tratar es el concepto de Estado, sus elementos, características, fines, nivel y estructura. ¿Qué es el Estado? El Estado es una entidad política que se forma cuando una porción de la superficie terrestre o un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden y la convivencia en una sociedad. El Estado refiere a un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado. Está sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad o soberanía es reconocida por otros estados. En sentido amplio, la noción de Estado se refiere a la manera de ser o estar constituida en una comunidad humana. ¿Cuáles son los elementos de Estado? Entonces, tenemos la población. ¿Quién es la población? Corresponde a un conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Por ejemplo, en Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, en el artículo 96, son nacionales colombianos, los nacidos en el país, los hijos y padres de madres colombianos, aquellos quienes hayan considerado como tales por adopción o población mestiza. Otro de los elementos de Estado es el territorio. El territorio colombiano tiene una extensión aproximada de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivalen a un territorio continental y el 45% a un restante de territorio marítimo. Es el elemento físico o material en donde se asienta la población constituyente en el ámbito espacial o geográfico, en el cual se ejerce el poder del Estado. Otro elemento del Estado es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Pues la soberanía expresa la ausencia de toda subordinación, lo que nosotros llamamos independencia, interior y exterior, sobre el Estado para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de 1991, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana un poder público. ¿Cuáles son las características del Estado? Entonces, ¿qué nos habla la Constitución Política? La Constitución Política nos dice, el Estado colombiano como una organización política y administrativa se encuentra conformada por leyes y normas que deben ser tenidas en cuenta por cada uno de los constituyentes. Y hay unas características especiales que son social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe garantizar el bienestar de los habitantes. Que sea unitario. Solo existe un territorio, un gobierno que actúa de acuerdo a la Constitución Política. Descentralizada. Reparte competencias y responsabilidades con los gobiernos departamentales, municipales y locales para acceder al poder a los ciudadanos, para acercarlos. Democrático. El poder pertenece al pueblo, que es quien elige a sus gobernantes y deben cumplir su voluntad. Participativo. Los ciudadanos toman parte en las decisiones importantes que desarrollan o que afectan el desarrollo del país. Y una pluralista, que se reconoce la importancia de todos los grupos sociales que habitan el territorio nacional. Estas son las características principales del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Él tiene un objetivo principal y es de establecer leyes e instituciones que se preocupen por las necesidades y el bienestar de todos los colombianos. Por esto, el Estado tiene lo siguiente:
garantizar el respeto y la defensa de los derechos y deberes, establecer mecanismos como el referendo, la consulta popular que faciliten la participación de todos los colombianos en las decisiones que afecten el desarrollo de nuestra nación. También desarrollar acciones que favorecen la convivencia pacífica, defender la soberanía nacional y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución. El Estado tiene ciertos niveles y estructuras. En este caso, la estructura del Estado, ¿cuál es? Tenemos las ramas de poder público, los órganos autónomos o independientes, la organización electoral, organismos de control, los sistemas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de las ramas del poder público tenemos tres ramas que son muy importantes: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. ¿Qué son las ramas del poder público? Es el conjunto de instituciones públicas que por mandato de la Constitución política ejercen de manera permanente las funciones en el Estado. ¿Listo? La estructura del Estado. Vamos a desglosar muy bien la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, ¿qué es la rama legislativa? La rama legislativa le corresponde crear o formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominado el famoso Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República, la Cámara de Representantes, y se constituye así un sistema bicameral, es decir, una Cámara Alta representada por el Senado y una Cámara Baja representada por la Cámara de Representantes. A nivel nacional le componen el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva, ¿qué es? A ellos les corresponde ejecutar. ¿Cómo? De forma coordinada todas las actividades administrativas que están en el servicio de intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de fines esenciales del Estado. Esta Cámara está representada por el Presidente de la República, quien además simboliza la unidad nacional. Es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Pero la rama ejecutiva tiene tres órdenes: nacional, departamental y municipal. Adicionalmente, la rama ejecutiva a nivel nacional se encuentra compuesta por consejos superiores de administración, los ministerios, los departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. Ahora hablemos de la rama judicial. La rama judicial, ¿qué le corresponde administrar? Justicia. Solucionar conflictos, controversias entre los ciudadanos, entre estos, entre el Estado, decidir cuestiones jurídicas controvertidas, ¿cómo? Mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Esos pronunciamientos toman principalmente forma de sentencias, fallos, autos, etc. Ellos, la rama judicial, son los encargados de hacer efectivo los derechos de petición, obligaciones, garantías, libertades consagradas en la Constitución, en leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. ¿Qué compone la rama judicial? ¿Quiénes la componen? La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, jurisdicciones especiales, Comisión Disciplinaria Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Dentro de esa estructura o niveles jerárquicos tenemos los órganos autónomos o independientes. ¿Quiénes son? Aquellas entidades que tienen un régimen especial de autonomía propia prevista directamente por la Constitución política o la ley dada la especialidad de funciones. Los órganos autónomos independientes, ¿quiénes son? El Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, corporaciones autónomas regionales, entes universitarios o la Autoridad Nacional de Televisión. Dentro de la organización electoral, ¿a quién tenemos? Es el conjunto de actividades encargadas de la organización de elecciones, dirección, vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas. Está compuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente, también tenemos organismos de control. ¿Quiénes son?
La Constitución política le confía funciones relacionadas con el control disciplinario, defender el pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a ninguna rama de poder público. Y estos controles son, tenemos en una línea el Ministerio Público. ¿Quiénes son el Ministerio Público? Entonces está la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. Por otro lado, tenemos a la Contraloría General de la República y el fondo, y ellos los constituyen el Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Seguidamente tenemos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se ponen en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas de conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por cualquier cosa ocurrida, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el sistema integral y contribuir o garantizar la convivencia, reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado de paz. ¿Por quién está compuesta? 1. Por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la No Repetición. 2. Por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto del razón de conflicto armado. Y 3. Por la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, nuestro siguiente tema es sobre pirámide de Kelsen, estructura jerárquica y clasificación de normas. ¿Quién es Hans Kelsen? Nacido en 1881, fallecido en 1973. Kelsen fue un jurista austriaco que revolucionó la forma de entender el derecho con su teoría pura. Creó la célebre pirámide normativa y dejó una huella duradera en la ciencia jurídica. La pirámide de Kelsen, ¿qué es? Es una representación gráfica propuesta por nuestro Kelsen dentro de su teoría pura del derecho. ¿Qué explica esta pirámide? La forma jerárquica en la que se organiza el ordenamiento jurídico. La idea central es que todas las normas jurídicas se subordinan a otras de rango superior, garantizando coherencia y validez dentro del sistema. Vamos a hablar de cada una de ellas. La Constitución. ¿Cuál es la función principal? Designar los órganos encargados de la creación de normas generales y determinar el procedimiento que deben seguir. Seguidamente, tenemos las normas generales, que ellas determinan no solo los órganos y el procedimiento, sino también sobre todo el contenido de las normas individuales que han de ser dictadas por las autoridades. Los decretos ejecutores incluyen los reglamentos de las leyes. Actos judiciales. Los actos judiciales se dividen en dos y administrativos. Entonces, actos administrativos son las decisiones y disposiciones emitidas por la administración pública para aplicar las leyes a casos concretos. Y los actos judiciales son resoluciones emitidas por los jueces, tribunales, para resolver un conflicto o interpretar el derecho. ¿Listo? Y las normas con interés de parte es un negocio jurídico con actos de ejecución. ¿Cómo es la clasificación de las normas? La clasificación de las normas se puede decir que es como una jerarquía de normas que hace aquellas de rango superior con la Carta Fundamental a la cabeza. ¿Quién está a la cabeza? La Constitución política, como lo pueden ver en la imagen. ¿Qué pasa? Las de inferior categoría deben resultar acordes con las superiores y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En eso consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento que garantiza su coherencia interna. Y la finalidad de esta armonía explícitamente buscada no es otra que establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico. Esto quien lo dicta la sentencia C037 del 26 de enero del 2000.
¿Qué tenemos? Tenemos entonces la Constitución Política con sus tratados internacionales, seguidamente nuestras leyes, luego decretos de ley, los códigos, decretos, ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones y circulares. Gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno es un modelo de gestión gubernamental que busca promover la transparencia, participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y el público. El gobierno colombiano ha adoptado varias iniciativas para promover el gobierno abierto. ¿Cuáles son estas iniciativas o cuál es la estructura? Tiene 4 ejes principales. 1. Transparencia de datos abiertos. 2. Participación. 3. Rendición de cuentas. Y 4. Tecnología e innovación. Dentro de su marco normativo, el gobierno se desarrolla en distintos niveles. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice la Constitución? Establecer principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas como fundamentos de la gestión pública. 2. La Ley 1712 del 2014 nos habla de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. La Ley 1757 del 2015, que nos habla, es la Ley de Participación Ciudadana. Otra que tenemos es la Alianza para Gobierno Abierto AGA. ¿Qué es? Es una iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Y finalmente tenemos la política de gobierno digital, que es la de MINTIC del 2018. Ahora vamos a hablar de la transformación digital. Concepto, estructura y marco normativo. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Con sus siglas TD. Es el proceso de integrar tecnologías digitales en todos los ámbitos de la sociedad, la economía y el Estado, con el fin de optimizar procesos, mejoras en la toma de decisiones, innovar en la prestación de servicios, generar valor para los ciudadanos, empresas y gobiernos. La transformación digital no solo trata de usar herramientas tecnológicas, sino también como de crear una cultura nueva y cambiar la cultura organizacional de lo que tenemos hoy en día a modelos de gestión y dinámicas sociales económicas para adaptarse a la nueva era digital. La estructura de la transformación digital tiene varios puntos muy importantes. 1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en poner a disposición de los ciudadanos, usuarios o cualquier grupo de interés que cuenten con esquemas de manejo seguro de la información, es decir, que estén alineados con la arquitectura institucional de la entidad, ¿sí? Y que hagan uso de los servicios de autenticación electrónica, interoperabilidad, carpetas ciudadanas, al fin de que estos sean elegibles, sencillos, ágiles y útiles para los usuarios. Tenemos otra parte de la estructura que es como lograr procesos internos seguros, eficientes a través de los fortalecimientos de las capacidades de gestión de tecnologías de información. Esto nos permite desarrollar procesos, procedimientos que hagan uso de las tecnologías de información a través de ¿qué? De incorporación de esquemas de manejo seguro de la información. Por medio de la alineación de la arquitectura institucional de cualquier entidad, con el fin de apoyar el logro de metas objetivos de la entidad. La otra parte de la estructura es tomar decisiones basadas en datos a partir de un aumento del uso y aprovechamiento de la información. Esta consiste como en mejorar la toma de decisiones por parte de una entidad, ciudadanos, usuarios o grupos de interés. ¿Para qué? Para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos, asuntos de interés público, a partir del uso de ¿qué? De los datos. Aprovechamiento de los datos que incorporan estándares de calidad, seguridad del ciclo de vida, generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, entrega, intercambio, eliminación de información.
Otra parte importante de su estructura es impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y problemáticas sociales a través de aprovechamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué es esto? Promover los diseños, implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, político, económico por parte de entidades públicas y diferentes actores de la sociedad para el mejoramiento de calidad de vida de las personas. ¿Sí? ¿A través de qué? Del uso y desarrollo sostenible de la información, aprovechamiento de las TIC de manera integrada y proactiva. Siguiente, empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado abierto. Entonces, ¿esto qué busca? Lograr una injerencia más efectiva en la gestión del Estado y los asuntos de interés público por parte de los ciudadanos, usuarios, grupos de interés. ¿Para qué? Para impulsar los temas de gobernanza y gestión pública a través del uso y aprovechamiento de tecnologías digitales. Por último, parte de la estructura de la transformación digital está el de crear soluciones innovadoras. ¿Qué es? Su palabra lo dice, crear proyectos flexibles que sean adaptables y que generen valor a la ciudadanía, a las entidades en general. ¿A través de qué? De las tecnologías. De esta manera se crean procesos, estructuras organizacionales adaptivas, cambiantes y que se reinventan de acuerdo a las necesidades particulares que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Transformación digital también tiene un marco normativo. Primero, como siempre, tenemos nuestra Constitución Política. En el artículo 15 nos habla sobre la protección de datos personales y en el artículo 20 el derecho a la información. Seguidamente también tenemos la Ley 1273 de 2009. Esa ley habla sobre la protección de la información y delitos informáticos. La Ley 1341 del 2009 es una ley TIC. Dice principios de la sociedad de la información. La Ley 1581-12 habla de la protección de datos personales. El decreto 1008 del 2018 nos habla sobre la política de gobierno digital. La ley 1955 del 2019 es muy importante y en su artículo 147 habla que todas las entidades estatales y de orden nacional deben cumplir en sus planes de acción el componente de transformación digital. Súper importante esta ley para todas las entidades. Y por último tenemos un documento en COMPES que es el 3975 del 2019. Este nos habla de la Política Nacional de Transformación Digital y lo nuevo de hoy en día, inteligencia artificial. Bueno, vamos finalmente a hablar sobre las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. En primer lugar, y una de las leyes más importantes, la Ley 80 de 1989. Esa ley nos habla de cuando se crea el Archivo General de la Nación. ¿Qué se le atribuye al Archivo General de la Nación? Las leyes, todo lo que es de primer orden como de la rama ejecutiva, que es la formulación y adopción de políticas. Nos acogemos a eso en sus planes generales, programas, proyectos para todo el sector. ¿Listo? Cumplen con funciones administrativas y prestan servicios públicos bajo el control político y la dirección del Ministerio del Interior. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que el Ministerio del Interior se crea el Ministerio de Cultura a partir de 1999. ¿Qué normativa tenemos en tema de gestión documental? Una de las principales, la Ley 594 del 2000. ¿De qué nos habla? Es la Ley General de Archivos, reglamentos del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 60, tablas de retención documental. Por otro lado, tenemos la política de gobierno digital. Aquí podemos hacer énfasis en unos decretos que ya hemos mencionado, como el 1008 del 2018, que habla sobre la política de gobierno digital, y la COMPES 3975 del 2019, que habla sobre la transformación digital e inteligencia artificial. ¿Qué busca estas normas? La transformación digital del Estado, la modernización de la gestión pública, creando un impacto en gestión documental, expediente electrónico, interoperabilidad y trámites en línea. Segundo,
Tercero, tenemos la política de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué ley? 1712 del 2014. ¿De qué habla? Ley de transparencia y acceso y derecho a la información pública. La Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia relacionan la gestión documental con la rendición de cuentas y el derecho a la información. Seguimos con la política de protección de datos y seguridad digital. ¿Cuál ley nos aplica? La 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos, y la más importante, 1581 del 2012, protección de datos personales. Aquí, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC y MINTIC, son los actores. ¿Por qué? Porque ellos vinculan la gestión documental con la custodia, confidencialidad y tratamiento adecuado en archivos de datos físicos o electrónicos. Seguimos con la política de preservación digital a largo plazo. Claramente aquí nos hablan de directrices internacionales, acá entra a jugar un papel muy importante el Archivo General de la Nación, el Ministerio de TIC, donde nos garantiza la autenticidad, integridad, disponibilidad, accesibilidad de los documentos electrónicos en el tiempo. ¿Listo? Seguidamente seguimos con el decreto 2609 del 2012, donde se reglamenta todo el tema de gestión documental y claramente los acuerdos, decretos y demás que se generan en el Archivo General de la Nación. En el contexto de la formulación de la política archivística cabe destacar, entre otras, las siguientes funciones. Establecer, organizar, dirigir el Sistema Nacional de Archivos con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la nación, salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad. Se deben fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación. También se debe formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, esto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales y culturales, científicos y tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos. ¿Qué se debe promover? La organización y fortalecimiento de los archivos de orden nacional, departamental, municipal, distrital. ¿Para qué? Para que garanticemos la eficacia de la gestión del Estado, la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados que revisten especial importancia cultural o histórica. Todo esto mediante ¿qué? Asesorías, capacitaciones, incorporación de tecnologías avanzadas, todo en el tema de información archivística y el establecimiento de programas de asistencia técnica y financiera. Por último, y como resumen general de la presentación, esta presentación nos deja una visión integral sobre todo lo que es la legislación documental en Colombia, la estructura que tiene el Estado con el tema documental, los aportes de Noam Chomsky, que habla de lingüística, su crítica en cuanto a la manipulación mediática, los retos sociales contemporáneos, conectando planteamientos de problemática documental actual. También se revisa como una línea de tiempo con los hitos normativos más relevantes a nivel nacional e internacional. Seguidamente se da una explicación sobre el concepto, elementos, características, fines y niveles del Estado colombiano como su estructura política y administrativa. Es importante recordar la pirámide de Kelsen, cómo está la jerarquía normativa, cómo se presentan estos conceptos claves para gobierno abierto, transformación digital, su respectivo marco normativo. Finalmente se destacan políticas públicas que regulan todo el tema de gestión documental, que incluyen leyes, decretos, acuerdos y sobre todo toda la información del Archivo General de la Nación, sus normas, sus técnicas. ¿Para qué? Para garantizar transparencia, preservación y acceso a la información, vinculando que una gestión documental adecuada con la modernización que quiere obtener el Estado y la participación ciudadana. Agradezco su atención. Muchas gracias.